Hola. Ahí está. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos arrancando una nueva charla con Salomón Célamo y vamos a hablar del sobrepeso y la obesidad. Muy bien. Una temática muy interesante. La parte de el aspecto psicosomático, los aspectos psicosomáticos del sobrepeso y la obesidad. Más allá de la parte alimenticia. Hola. ¿Me oyes? Perfectamente. ¿Me oyes? ¿Cómo ¿Eh? estás? Sí, muy bien. Escucho Ok, perfecto. súper. ¿Cómo estás? Con barba. ¿Has visto? Sí, Es sí, 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 sí. Muy prolija, muy bien. cuarentena, las consecuencias de la cuarentena. Muy bien, muy bien. Bueno, me encantó el tema de hoy. Me encanta el tema mientras se va juntando la gente, ya hay bastantes. El sobrepeso y la obesidad, sobre todo para que la gente que esté escuchando se sienta identificada y pueda discriminar que además de la parte alimenticia hay aspectos psicosomáticos, emocionales que pueden estar generando su Sí, sobrepeso. sí, sí. Claro, es un tema muy importante, sobre todo para nosotros como terapeutas, para Claro. nuestro cuerpo, Lo que pasa es que pero la gente en general asocia el sobrepeso solamente con la comida. En general no lo asocian con las emociones. sí. Pero espera, voy a hacer algo porque ah, no, sí, ¿me oyes bien? Sí, perfecto. Se cortó un toque, No te pero ahora ya está perfecto. Dale tranquilo. ¿Está bien? Ok, súper. Sí, sí, sí. Eh, entonces, para explicarle a la gente, te pregunto, para iniciar, que ya hay más de 100 personas, eh, ¿cómo se da alguien cuenta, una persona que nos esté escuchando, cómo se da cuenta que si es de mala alimentación o sobrealimentación y si es algo emocional su problema? ¿Cómo puede identificar esto? Para empezar, hay dos lados. Hay el lado oficial. Es decir, al nivel oficial, ¿qué es? Es alimenticia, la comida Sí, y ejercicio físico y factores genéticos familiares. Y con eso, bien, si tienes un sobrepeso, vas a hacer una dieta, ejercicios físicos o no sé qué, y todo funciona bien. No es para nosotros, porque es natural, entre comillas. Pero el problema hace más de 20 años, 25 años, he visto que gente viene a dos casos. Un caso no hay resultado con una dieta o todo eso funciona muy bien, pero hay una recaída. Es decir, no es un resultado definitivo. Aún es después la cirugía. Entonces, claro, cuando has hecho todo eso, cuando has estudiado todos estos problemas clásicos y no funciona, es un bloqueo psicosomático en teoría. Entonces, si tienes 10 kilos de más y con una dieta, con un poquito de ejercicio físico, no sé qué, todo funciona bien. No hay bloqueos. El problema del bloqueo psicosomático cuando no funciona. Es decir, he hecho nada, he hecho todo, y al final no estoy contento, no hay resultados y a veces hay nada. Entonces, todos estos casos clínicos, hace más de, empecé a estudiar el primer artículo en mi segundo libro, en 2002. Entonces, empecé a estudiar esta patología muchos años antes. Pero ahora, con más de 20 años de
de práctica, de estudiar, de búsqueda, de investigación, de todo eso, hay grandes líneas para seguir a alguien con dificultad a adelgazar. Entonces, nuestro papel es el más difícil, es de encontrar dónde hay el bloqueo si tienes suerte, como costumbre, y los bloqueos, porque para mí el sobrepeso, obesidad, es el ejemplo perfecto de diferentes orígenes con la misma consecuencia, es sobrepeso. Y la mayoría de los casos son casos plurifactorial, es decir, hay diferentes factores psicosomáticos. Hay factores biológicos al nivel de la fisiología y hay bloqueos más sutil, más de la psicología, de la psicosomática. Y la dificultad que hasta hoy, el día de hoy, he visto que hay 64 conflictos diferentes. Es una locura. Y en general sean que se suman o hay casos unifactoriales también. O en general son varios casos. Unifactoriales son, sí, existen, pero son muy raros, muy pocos. La mayoría son casos plurifactoriales. Es decir, al final de la consulta o de la investigación, vamos a dibujar un quesito y este quesito hay diferentes partes, trozos, uno transgeneracional, uno riñones, uno del proyecto sentido o no sé qué. Y debemos, el problema es que para empezar la terapia debemos hacer el diagnóstico, es siempre el mismo nivel. El diagnóstico antes de todo, diagnóstico psicosomático seguro. Y vamos a ver cuál es el más importante, porque cada trozo, cada factor tiene un porcentaje de acción con consecuencias del sobrepeso. Y he visto que cuando vamos a tratar tal tema, hay unos kilos que bajan en una semana, 15 días, etc. Y entonces, tengo un caso ahora, he visto esta mujer antes de la cuarentena, en marzo, inicio de marzo. Estamos en 2020 y empecé a tratarla en 2017. 3 años. 2 años y medio. Muchísimo. 2 años y medio. ¿Entiendes? Porque había un bloqueante, un conflicto bloqueante que bloquea todo y hemos descubierto este bloque y ella empezaba a adelgazar, no de un día al otro, es imposible porque ella tiene 40 kilos. Progresivo. Pero poco a poco se ve en la cara, se ve un cambio en la forma del cuerpo. Y me gustaría explicar todo eso muy sencillamente, contarte casos con un éxito total muy rápido. ¡Ay! Pero cuando hay un sobrepeso de 20, 30, 40 o más, debemos explorar diferentes pistas. Y entonces, para mí, hay un porcentaje de éxito muy, muy alto cuando haces tu trabajo. Si quieres hacer nada, no puedo ayudarte. Pero es una responsabilidad para tu cuerpo, para tu mente y para explorar tu historia. Y hay algo segurísimo, muy sencillo. Todo está en tu historia. Como costumbre, es decir, la historia transgeneracional, la historia del proyecto sentido de la infancia y la vida adulta. La clave es siempre aquí. Claro. Y la diferencia entre una obesidad desde que la persona es chiquitita, algo estructural y algo coyuntural, es decir, alguien que tuvo un trauma específico y engordó.
para Sí, que la gente identifique. sí, ¿cómo lo sabes? En la psicosomática, perdón, en la psicosomática hay una pregunta desde el inicio de la consulta. ¿Desde cuándo? Hay dos posibilidades generales. Desde siempre. Proyecto sentido transgeneracional. Infancia. Es decir, somos segurísimos que es algo estructural y no me pertenece. Porque la programación está en el transgeneracional, una fidelidad, vamos a ver unos casos, A o los el proyecto ancestros, sí. sentido, o la infancia. Entonces, cuando la gente contesta desde siempre, algo muy importante es ver las fotos de los niños. Cuando era 3, 4 años, 7, etcétera, dime, etcétera. Ah, ¿Entiendes? qué bueno eso. Es, sí, 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 sí. cuando me llaman la gordita, el gordito, no sé qué, a la Sí. escuela, al colegio, al instituto, o siempre. Y eso es un signo muy, muy importante porque vamos a explorar directamente el transgeneracional proyecto sentido en la infancia. Y hay un otro caso muy bonito también. No, hace 5 años o hace cuando era 22. Cuando me Cuando me casé, separé, cuando cuando me me separé, casé o cuando me separé, o había o cuando fui mamá, un problema cuando fui un mamá problema también. en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, es más coyuntural. Y tengo un caso en Claro. México. Él ha estudiado la biodescodificación, etcétera, etcétera. Y está muy gordo, ¿eh? Creo que es 150 kilos, un Uf, metro 90. Y todo el mundo dice, ok, tus fidelidades, etcétera, etcétera. Y cuando hemos explorado su historia, he visto sí. fotos y es coyuntural, porque cuando era joven, un deportista Era flaco, sí, normal, no flaco, pero normal, normal. deportista, fútbol, básquetbol, jogging, todos los días está normal, no gordo, normal. Y después, a la edad de 28 años, empezaba a crecer. ¿Qué ha pasado? Una quiebra. Nadie ha visto eso. Es una quiebra. Entonces, su choque no es exactamente una quiebra, pero él se está echado de la tienda, es decir, el De su dueño trabajo, de su trabajo. lo Entonces, echó, de un lo día al despidieron. otro, lo sabes, en Sí. América Latina y en México, si no tienes trabajo, no hay ayuda del Estado y todo eso. Entonces, Claro, el conflicto era cómo voy a comer. Entonces, voy a hacer una reserva de comida, y la reserva de comida es la grasa. la La grasa. grasa igual Claro. la reserva. Entonces, voy a hacer algo porque aquí. Disculpa, ¿eh? Sí, sí. ¿Está bien? Perfecto, ahora sí se entiende. Sí, Ok. sí. Entonces, él ha estudiado su historia transgeneracional, su bisabuelo, porque es el yaciente de su bisabuelo, no sé qué, fidelidad. No. Coyuntural, pero él estaba tan gordo que toda la gente, todos los terapeutas pensaban que era algo estructural. No, es coyuntural. Y entonces hemos visto que el choque, hay un antes y un después. Y el choque era su desempleamiento. No sé cómo Claro, se. claro, claro.
Sí, que lo despidieron, que Y estaba él desempleado, se quedó sin trabajo, empezó sin comida, a sin adelgazar dinero. poco a poco. Es decir, todo el trabajo que él ha hecho antes está válido para hoy, pero no es estructural. Claro. Es más fácil adelgazar cuando tu sobrepeso es coyuntural, entonces, en general, la terapéutica. No, no te... Sí, porque Disculpa, se voy a cortó. hacer Que algo. cuando... Sí, sí, voy a Sí, hacer algo. dale, dale porque se corta un poco la señal. Buenísimo. Bueno, la pregunta que quería hacer, mientras él acomoda un poco ahí el Wi-Fi, es que, por lo que está diciendo, cuando es un sobrepeso coyuntural debido a un hecho conflictivo puntual, la terapéutica es más fácil porque es ir a solucionar lo que la persona sintió en ese momento. Cuando es estructural hay que hacer una Sí, investigación más ¿estamos profunda. bien? Perfecto. Ahora sí, se había cortado. Si querés podemos empezar con los factores emocionales que originan el sobrepeso. ¿Qué te parece? Estructural, debemos averiguar directamente. Y casi todas las cosas no nos pertenecen, porque es una fidelidad al transgeneracional, una fidelidad al proyecto sentido. Por ejemplo, es una mujer muy alta, muy gorda, pero como yo hablo de nevera, ¿sabes? Como una nevera, ¿sabes? Algo muy, sí, Una cuadrado, nevera. ¿eh? Sí. Y hemos visto todas las posibilidades. Y al final, el punto más importante era el proyecto sentido. Y es un clásico. Sí. Antes Se había cortó un una poco, Salomón. niña muerta a 6 meses. Porque todo el mundo dice era muy débil. Y entonces, alguien débil para el inconsciente colectivo, es decir, muy Flaco. delgadito, ella Muy murió, flaco. y la madre empezaba a dar comida, pero hace nada, 6 meses murió. Y ella, la paciente, pedía después, es un niño de sustitución, una niña de sustitución. Entonces es un yaciente horizontal. Ella Horizontal. nació 5 kilos. Es decir, el proyecto sentido de los padres es quiero una niña sólida, una buena salud igual Bueno, a alguien gordo, sobre todo cuando era bebé y todo eso. Entonces, claro. la palabra bloqueante, más estoy gordo o gorda, más bajo el estrés de mis padres a raíz al respecto de la niña muerta. Entonces, es un bloqueo toda su vida. He visto a esta mujer a Claro. 65 años. Ella Claro, ha claro, pruebado claro. todo, Toda la vida. todo. Y entonces, Inclusive se su operan y vuelven a engordar. bloqueo es un alivio, es el síndrome de yaciente. Entonces hemos hecho el tratamiento, actos simbólicos, etcétera. Había mucha emoción. Ella empezaba a adelgazar poco a poco. No es de un día al otro, ¿eh? Poco a poco. Pero hay un signo muy bueno para ella, porque la creencia es, estoy gorda, y no puedo comer, porque si voy a comer voy a engordar. Ella, desde la consulta, dice, hay algo muy bueno, puedo comer cualquier plato, cualquier comida, y no he engordado.
Entonces, ella ha disfrutado de la vida porque ella gusta vino, gusta grasa, etcétera. ¿Sabes? Los platos gordos del invierno con frijoles, Sí, con sí, puerco, con todo sí, sí, eso. sí. Y entonces estaba muy contenta únicamente porque ella ya está. Es decir, la frase clave para ella, cuando como, es para mi cuerpo, y no para aliviar mis padres, sobre todo mi madre. Claro, Y claro, claro. es unifactorial estructural. Ella estaba Claro, gorda claro. desde el nacimiento, 5 kilos al nacer. Imagínate. Ah. Eh, Es más, a veces ni comen o comen muy poco y siguen gordos, Sí, comiendo poco, sí, eso es un bloqueo clásico. Es un bloqueo clásico. clásico. He preparado un texto. um, es el primer conflicto a nivel Sí. psicosomático. Y para mí no es el primer conflicto, hay 3 conflictos en el mismo tema. Vamos por Es eso. el riñón. ¿Y el riñón qué Eso. es? Cuando oyes eso, he comido un tomate ayer, he engordado de 2 kilos, no entiendo. He comido un Claro. yogurt, una sopa, no sé qué, y el día siguiente tengo 2 kilos o 1,5 kilos. No, no entiendo. Es decir, el peso del atún, del tomate, no es 2 kilos, es 100 gramos. Pero detrás hay un conflicto. O el otro signo, cuando hay una subida de peso muy rápida en 2 meses, 3 meses, 6 meses. No es poco a poco sobre Sí. años. No, no, no. Es cuando hay una subida muy rápida. Eso es la temática del riñón. ¿Y me oyes? Sí, sí, perfecto. Que Vamos con el riñón, que es un eso es tema interesante y importante. básico. Y entonces, el Sí, riñón, sí. ¿cuál es el riñón? Debemos entender, es el primer conflicto. 50% del riñón. Por eso debemos explorar eso. ¿Qué es eso? Se cortó, se cortó. Riñón, Vamos de ¿por vuelta. qué? El riñón, ¿por Se qué? cortó, se Son cortó. los... Vamos con el riñón de ¿Se vuelta, Salo, se cortó? cortó. Sí. Sí, Voy a... Otra vez. sí. Al nivel biológico, el primer conflicto, riñones. Y dentro de los riñones hay Sí, canales colectores, es decir, para el inconsciente sí. biológico. Cuando estoy en peligro, es eso, ¿eh? En peligro, y para el cerebro arcaico, peligro igual agua. Entonces, voy a cerrar los canales colectores y voy a guardar agua. Por eso puedo subir 2 kilos en una noche. Puedo subir Exacto. 10, 15, visto 30 kilos en 6 meses. Eso es la temática de la agua. Pero cuando hay una subida progresiva, poco a poco, años, 1, 2, 3 años, es la grasa. Y la grasa es reserva. Pero he visto... Se corta, Salomón. Debes estar en un lugar con poca señal. Vamos de vuelta. Sí, Sí, sí. Ahí apareciste de vuelta. porque no hay algo. Y entonces, ¿qué es eso? Al nivel agua, es el clásico. Casi todos los casos hay un problema de agua. Es decir, voy a guardar mi agua porque tengo aquí un sentimiento de peligro. Pero Claro. es el conflicto biológico americano. Pero con la experiencia he visto que hay tres listas de sentimiento, de resentires. Pero vamos a ver, tengo aquí, he preparado eso. Sí. ¿Dónde estamos? Aquí. Mira,
Hay tres listas. La primera lista, ¿qué es? Estoy en peligro, conscientemente Sí. o inconscientemente. Inseguridad, un miedo existencial. Miedo existencial, derrumbamiento es la palabra clave. Por ejemplo, el caso mexicano con problema de trabajo es el derrumbamiento. El día al otro no tengo nada para... Ausente de referencias. Estoy perdido en seguridad y no tengo referencias alrededor para estar bien. Al nivel referencias de lugar, por ejemplo, un destierro o gente, he perdido a alguien muy importante. Un cambio con una destabilización muy importante. Por ejemplo, boda, mudanza, viaje. Y el clásico, voy a contarte una historia. Es una mujer Sí. muy gorda, 30 kilos de más. Y ella venía, he hecho todo, he probado todo, resultado nada, nada, nada. Y ella me ha mostrado, me ha enseñado sus fotos. Antes la boda y 6 meses de la boda. Antes he visto una mujer muy inteligente, con una conversación, etcétera, etcétera. Y 6 meses después de la boda, 30 kilos. Entonces, al nivel teórico es agua. Y detrás agua hay inseguridad. ¿Y cuál es el problema? Su marido no ha tenido un trabajo fijo. Él ha engañado su mujer. No te preocupes, tengo un trabajo muy bien pagado. Ta, 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 ta. Se casaron, pero no hay trabajo. Era mentira. Entonces, el sentimiento es inseguridad. Inseguridad. Inseguridad, no dijiste porque se cortó. Inseguridad, dijiste. Sí, Incertidumbre. es inseguridad. Y después vamos, entonces, el trabajo es el choque. El choque es Claro. coyuntural y no estructural, porque ella empezaba su sobrepeso después la boda. Antes había nada. Es la clave desde cuándo. Y Claro. hay otra lista. Duda. Cuando estás en el sentimiento de duda, hay estrés. Estrés igual inseguridad. Claro. Más o menos constante, inquietud, desestabilización para el futuro, para mis niños, para el dinero. Vulnerabilidad es importante. No me siento en paz. Tengo una mujer también, el choque era la jubilación de su marido, porque su marido era mecánico de automóviles, de vehículos, De autos. los días, pero está enojado, siempre enojado. Entonces ella dice, estoy en vulnerabilidad porque no sé cómo hacer con mi marido, no lo conozco de esa manera. La jubilación. Sí. Y en otra lista, la tercera, y la palabra clave es incertidumbre. No sé si recuerdas que había una alumna de nosotros en Mar del Plata. Mar del Plata. María. Sí, sí, Ella María. adelgazó de Sí, sí, 7 sí. kilos con esta palabra, Con la palabra me acuerdo. incertidumbre. Porque hay un problema con el marido, no quiero contar el caso, hay un problema Sí, sí. con el marido, ella ha vivido un sentimiento de incertidumbre y con, no sé, 10, 12 kilos de más, pero muy rápidamente. Entonces, había antes y después. Es algo coyuntural y no, ¿cómo decir?
no estructural. Estructural. Ella, has visto su... Sí, ahora sí, ahí se cortó. Bajó de peso rápidamente. ¿no? Ha adelgazado de 7, si recuerdo bien, 7 kilos después el curso del sobrepeso en Mar del Plata. Entonces, para mí, incertidumbre es una palabra clave. Y la diferencia, ¿por qué he separado 3 listas? Porque el peligro es el más gordo. Pero hay un Se montón de corta, peligro. Salomón. Empezá de vuelta, ¿por qué? Se cortó. Sí, sí. ¿Por qué hiciste 3 listas? Sí, ¿por qué he separado 3 listas? Porque peligro, inseguridad es el más gordo, pero en la práctica de todos los días a veces no es eso, es incertidumbre, no me siento en paz, vulnerabilidad es más frecuente que el peligro clásico. Entonces, creo que esta Claro. lista está muy, 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 muy importante a conocer porque habitualmente buscamos la inseguridad, algo gordo, algo no sé qué. No, 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 no. A veces es poco a poco, no es un sentimiento de Más sutil. inseguridad, pero de vulnerabilidad. Es algo importante para separar eso. Pero quiero decir también que hay en mi sitio web, drsalomselam.com, hay actualmente Sí. el sobrepeso y obesidad. Es un taller de 4 días con todo eso, con más detalles. Perfecto. Justo acá escribió una chica, Marina Berardi, es que cuenta acá que bajó 5 kilos en los 40 días de cuarentena, comiendo de todo porque se sentía protegida en su casa, el tema de la protección. Pero eso es una compensación, es una protección, Claro. es algo normal. Cuando no estás bien, es muy frecuente de comer algo, pero sin consecuencias habitualmente. Pero es durante 2 meses, 3 meses, es un refugio en la comida y la consecuencia, quizás hay incertidumbre, peligro, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y con todo eso voy a engordar de agua, porque por favor, hay algo muy importante. Cuando mi peso subió rápidamente es agua. Cuando es poco a poco, 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera, y es poco a poco, poco a poco. Y eso es más grasa reserva. Necesito reserva. Entonces, para mí, la Perfecto. cuarentena quizás es más el peligro, más incertidumbre, la vulnerabilidad, o estoy solo, sola, para gestionar mi casa, etcétera. Problema de dinero Claro. también. Okay. Sí. Pero esta chica adelgazó 4 kilos porque se sentía protegida. Es como que al revés Adelgazo. le pasó. Claro, se sentía Ok, no, protegida, decía no recién en el entendí. comentario, entonces adelgazó. Pero igual, sí, sí, sirve para los dos lados. Claro, claro. No he oído bien. Sí, que esta chica adelgazó porque se sentía protegida en la cuarentena, entonces adelgazó 4 o 5 kilos Ah, en 40 días. sí. Es lo Estoy bien, mismo. por ejemplo, podemos una vida con más contactos con mi marido, con mis hijos, etcétera, etcétera. Y entonces mi estrés baja y hay un adelgazamiento, pero todo es posible. Claro, claro. Claro, claro. ¿Y qué otros factores querés comentarnos? Como la carencia de placer, el vacío, la deuda emocional. ¿Cuál de estos nos querés comentar? Eh, el sobrepeso es una patología tipo Yang. Entonces, la problemática es una problemática Yin. Claro, Por ejemplo, no tengo dinero. claro, No tengo dinero es Yin. Y voy a claro. compensar con grasa Ya. Yang.
Y entonces Claro. podemos ver todo eso con la temática Yang, temática Yin. Y entonces hay diferentes, por ejemplo, una deuda emocional. ¿Qué es eso? La deuda emocional, por ejemplo, el ejemplo más clásico que tengo, sobre todo después la gira de pago, luego existo. Eh, el clásico en México, es que he visto no sé cuántos casos. Hay una familia, el padre, la madre. Hay los niños, pero los padres no tienen dinero para estimular los estudios de todos. Entonces, ellos van a invertir el dinero para el mayor o la mayor, primogénito. Y los otros, nada. Y, Nada. sí, y el caso, tengo una mujer jubilada de un trabajo de muy alto nivel a la facultad, universidad y todo eso, con una jubilación, un sueldo muy, muy fuerte, y ella paga todos los meses, va a ayudar el hermano, los padres, la hermana, pagar vacaciones de los nietos o la escuela de... Se llama una deuda emocional. Y la deuda emocional puede convertirse en problema de dinero, un problema de sobrepeso. Es decir, grasa igual comida, reserva, y reserva igual azúcar, y azúcar igual grasa, dinero. Claro, gracias. Entonces, antes, por Exacto. ejemplo, para bromear, tenía 2 millones de dólares en cada lado de mi barriga, porque son, ¿entiendes? Muy bien. Sí, perfecto. Y, Me gustaría pero el problema, abordar un tema que están preguntando. Decime, termina. sí, ¿cuál es? Hay un tema que sí, que están preguntando mucho, que es el tema hormonal. Acá hay una mujer que dice que empezó a aumentar después de la menopausia. Ah, Silvina después, Caro, que pregunta. sí, pero no quiero ser muy preciso porque lo sabes como yo, es una historia de resentir individual, un resentir personal. Individual. Pero, ok, ¿qué ha pasado desde después la menopausia? Ah, quizás el clásico, el problema después es una desvalorización, despreciación de mi cuerpo, de mi potencia como mujer, y entonces hay incertidumbre. Siento quizás no estoy bien con mi marido porque no es tan guapa que antes, hay Claro, el riñón, es decir, incertidumbre, inseguridad. No es una inseguridad de dinero, es una inseguridad afectiva. como mujer, afectiva. Como mujer, Claro. entonces, pero todo eso desde la menopausa. Y sabes como yo, la menopausa es una otra etapa hormonal. Pero no es la Hormonal. menopausa, son las consecuencias psicosomáticas del resentir de desvalorización, incertidumbre, vulnerabilidad, no me siento en paz, tengo miedo de no sé qué, etcétera, etcétera. Y entonces voy a uh, engordar. Que trabajar sobre eso. Claro, claro, claro. Perfecto. Me gustaría que hablemos un poco el tema de, para que ahí se cortó, un tema muy habitual, que es el tema el tema hormonal, el tema de la tiroides. Para que ahí se cortó. Mientras voy leyendo, vamos 280 escuchas. Buenísimo. Se le cortó. Vamos a llamarlo de vuelta. Acá está. Vamos a agregarlo.
Sí, voy, no, voy Acá, voy a ahí desplazarme, volvió. voy a cerca de la box. ¿Por qué? Perfecto. Porque, Me gustaría hablar de un tema, Salomón, del tema tiroides, sí, hipotiroidismo, tiroides y obesidad, porque es algo muy, muy común, sobre todo en las mujeres. espera, porque estoy cerca. Disculpa. No, tranquilo, ahí se escucha muchísimo mejor. Es un tema muy común el tema de la tiroides, el hipotiroidismo y el sobrepeso. Es un tema que él trabaja muy bien, sobre todo cuando morfológicamente la grasa está bien en las charreteras, como él dice acá en la cadera, en la parte superior de las piernas ¿Me igual. oyes? Buenísimo. Sí, perfecto. Ahora Dime. sí. El tema, quería que hables un poco del tema tiroides, hipotiroides, que están preguntando también ahí, que es un tema muy común sobre todo en las mujeres, el sobrepeso por Sí, tiroides. la, la, la pregunta más importante en este tema, o la respuesta, ¿desde cuándo? Cuando la mujer dice desde 11, 12 o desde la pubertad. Eso es un problema de tiroides. ¿Por qué? Por ejemplo, mejor voy a contarte una historia. Dale, Y mejor. mira, creo que 2 o 3 años después el diagnóstico y ahora está no perfecta, pero casi perfecta. 3 años, ¿eh? 3 años, porque se hace poco, porque es un trabajo de aceptación y a veces es muy, muy difícil, que no es sencillo. ¿Eh? Es una mujer, el padre quería un hombre. Entonces, ella fue criada como hombre, es decir, como un hombre, un chico con fútbol. Fútbol, ¿Ok? autos. Sí. Sí. Y entonces, la frase más estoy hombre o parece hombre, más mi padre está Sí. contento. Y el padre era muy contento con ella. ¿Ok? ¿Y qué pasó a la pubertad? Se hizo mujer. Tetas, etcétera. Entonces, Tetas, ella sí, sí. dice, no es posible, voy a frenar mi evolución como mujer y frenar igual hipotiroidismo. Claro. Entonces, es el trabajo de la aceptación de soy mujer a nivel género, a nivel pensamiento, a nivel todo, y el deseo de mi padre es un niño. Hay una lucha interna, pero la Claro. solución es quiero quedarme en el estado de niño para no ser mujer, jovencita. Y Claro, eso, claro. frenar mi evolución, es el hipotiroidismo. Pero Tiroides. al revés, tengo un caso, he adelgazado mucho desde 14 años. Eso es, quiero ser mujer muy rápidamente para irme de mi casa, porque había peligro en la casa con el padre, con que está abusos y todo eso. Y entonces Sí, sí, quiero sí. acelerar mi crecimiento. Eso es hipertiroidismo. Entonces, la palabra clave es frenar mi evolución, es hipotiroidismo, y acelerar mi evolución es Sí. hipertiroidismo. Pero Hiper. tenemos también, porque el problema hormonal es siempre desde una etapa hormonal. Hemos visto, es la pubertad en este caso, pero, por ejemplo, no quiero ser madre. La No maternidad, quiero claro. ser madre es también hipotiroidismo. Y también no quiero ser abuela a la menopausa es también problema hormonal, pero a nivel hipotiroidismo. Y hay algo que no conoces porque es algo más de médico. La, Sí. los, la aparición de hipotiroidismo es pubertad,
madre, menopausa. Más frecuente, el desencadenante, depende de la problemática. Entonces, es la pregunta de la menopausa, ¿qué ha pasado durante este periodo de instalación de la menopausa? ¿Qué ha pasado cuando era embarazada, etcétera, etcétera? Y es importante, y podemos ver, porque me gusta mucho este tema, porque es importante de averiguar, de preguntar con los detalles y no únicamente la pubertad, no únicamente menopausa, no sé. ¿Okay? Por ejemplo, Claro. el lado hormonal, cuando una mujer está embarazada y ha crecido de 20, 25 kilos, hay un problema hormonal. Sí. Por ejemplo, no quiero ser mujer o tengo miedo porque estoy sola para manejar todo eso. Para Y criarlo, entonces, claro. incertidumbre, el lado Abandono de la pareja. abandono, el riesgo o estoy solo, estoy sola a manejar la familia con los hijos y el marido está jugando no sé qué, tomar, etcétera, etcétera. O es infiel. Sí. Infiel es un otro lado, pero es... Ok, Pero perfecto. quiero decir que no es únicamente la infidelidad es algo, ok, pero no es el más frecuente. El más frecuente es me siento solo o sola para Sola. manejar la familia. Eso es riñón, agua. Y por eso hay un crecimiento del sobrepeso muy rápido durante el embarazo. Embarazo. Perfecto. ¿Y las personas que se casan y engordan? ¿Perdón? Cuando se casan y engordan automáticamente después del Sí, casamiento. debemos saber qué ha pasado a nivel psicológico, incertidumbre, etcétera. Te doy mi experiencia. Por eso O el tema del agua es muy importante y debemos buscar eso con detalles, por favor. No es únicamente algo general. Necesitamos claro. detalles Individual. individuales y no Ajá. podemos generalizar. Perfecto. Me gustaría ahora hablar un poco del tema, porque quedan 15 minutos, 10 minutos, el tema un poco de la morfomedicina, es decir, cómo la gente puede identificar su conflicto según la forma de su cuerpo, la forma de la grasa. Eso me parece que puede ser útil para la gente. Esto es un tema muy bonito, me gusta mucho, porque es un alumno, amigo y alumno, 2002. Él, cuando él ha leído mi libro y hablé de sobrepeso, él me ha enviado este libro sobre la morfomedicina. Alors, es un médico que se llama François Moron, en francés, homeopata, acupunturista, medicina natural y todo eso. Y su historia estaba muy gordo, 1,90 m y 130 kilos. Pero él ha probado todo a nivel médico, etcétera, etcétera, sin resultados. Y al final dice que no puedo vivir, voy a morir muy temprano, necesito hacer algo. Y entonces él ha buscado en inglés, sobre todo en inglés, revistas especializadas, y había un estudio, creo que es en Suecia o Dinamarca, de un país del norte de Europa, Nórdico. y él ha visto algo loco. Hay un estudio, dice eso. Cada adipocito tiene un crecimiento a nivel hormonal y no es el mismo en todo el cuerpo, porque habitualmente para todos un adipocito es en todo. No. Hay adipocitos específicos hormonales, hay adipocitos con cortisol, con insulina, etcétera, etcétera. Y él ha visto eso. Es decir, que, por ejemplo, yo, para bromear, cuando veo a alguien en la calle, según la forma de su cuerpo, puedo decir es Eso. diabetes,
es una depresión, es un problema hormonal, es un problema de sobrealimentación, etc. Y todo eso y él, estudiando todo eso, ha creado la morfomedicina. Es decir, según la forma de tu cuerpo, podemos ver cuál es el problema. Por ejemplo, el Eso. clásico, el clásico es un vientre muy, una grasa muy blanda, ¿sabes? Muy floja, Pofa fofa, blanda. fofa. Y sobre todo con un delantal. ¿Sabes? Un delantal, es decir, la grasa va Sí, sí. Que a cae. bajar Que cae. muy blanda, muy fofa. Y sobre todo fría. Es una depresión. Detrás de este vientre de este tipo hay una depresión. Depresión, por ejemplo, coyuntural o estructural. Por ejemplo, una depresión del síndrome de yaciente, un duelo bloqueado durante el transgeneracional, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es muy importante porque sabemos que para tratar esta gordura, este sobrepeso, no es la comida, no es Claro. hormonal, no sé qué, no, es tratar el duelo bloqueado, Claro, la depresión. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y tenemos Perfecto. un sobrepeso alto, es decir, voy a hacer eso, alto, es decir, las tetas y arriba de las tetas, ¿ok? Acá. El cuello, Desde arriba hasta acá. los hombros, y eso Los es, hombros, la sí, joroba. es decir, la joroba de bisonte. ¿Okay? Sí. Y entonces eso es el único caso con problema de reservas y sobre todo de sobrepeso de alimenticia. Entonces es el único caso o hay una dieta obligatoria. ¿Ok? Es una grasa caliente, dura, al contrario de la depresión, una grasa abajo, Blanda y fofa baja, que cae. y fría. Entonces, Claro. tocar el vientre, tocar también para ver la rigidez, si es una grasa dura o fofa. Y Dura. entonces hay Sí. diferentes posibilidades. Pero eso es una ayuda para, para hacer el diagnóstico. Debemos averiguar qué hay detrás también. Por Perfecto. ejemplo, ¿Qué otras eh, formas? sí, la forma, por ejemplo, la cartuchera, la, Eso. ¿cómo se llama? La celulitis. Sí, Eso, sí, acá en la pierna. sí, Todo sí, esto. hasta la rodilla, no abajo, hasta la rodilla, Ah, hasta la rodilla. sí, de la cadera a la rodilla. Sí. Eso es hormonal, es un factor hormonal, es decir, debemos averiguar la vida hormonal de la mujer. ¿Y qué es la vida hormonal? Pubertad, ser mujer, Maternidad. madre Claro. y menopausa. Menopausia. ¿Y qué ha pasado? Claro, claro. Por ejemplo, ahora, voy a contarte una historia muy bonita. Es un sobrepeso de 2,5 kilos. Es una Sí. mujer muy guapa, pero el problema tiene una cartuchera enorme. 2,5 kilos. Como una jarra, ¿sabes? Una forma muy redonda al nivel de Una la forma de cadera. jarra que Sí. corre. Sí. Y conozco su historia. Y gracias a ella he encontrado un conflicto. Es el aborto, 2,5 kilos, ¿eh? El aborto a 2 meses y medio de embarazo. No. Es un duelo Claro, claro. bloqueado del duelo no hecho de un aborto a 2 meses y medio. 2 meses y medio igual 2,5 kilos. Claro, Entonces el claro. tratamiento no es ir a la alberca o no sé qué. El tratamiento es el duelo del aborto. Y entonces, gracias a Claro. ella, cuando hay un sobrepeso pequeño de 2 kilos, 3 kilos, etcétera, vamos a averiguar abortos a 2 meses
2 meses y medio o 3 meses, 3 kilos, o un poquito más. He visto también una muerte dentro del vientre, in útero, a 6 meses, hay 6 kilos de más. Y tengo también un otro Inclusive a caso. veces tienen la panza redondita, Sí, sí, como si fuera embarazada, ¿sabes? Es embarazada, sí, lo vi. el duelo de un niño, el duelo de un aborto, el duelo. Y tengo un caso muy bonito, una mujer tenía 9, escucha bien, 9 kilos de Sí, sí. más, y 9 kilos es un embarazo, Embarazo. embarazo, ¿está claro? Sí, Entonces el duelo, sí, sí, porque sí. la niña nació, nació muerta, Nació. nació muerta. Mm, Entonces, 9 meses. claro, claro. Entonces, en todos los conflictos hay un montón de conflictos con un duelo bloqueado, un duelo, sí, un duelo no hecho, y debemos averiguar eso para hacer el duelo, ayudar la mujer a hacer el duelo de su aborto, del niño, etc. Claro, claro. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Querés comentar si vas a hacer el curso de sobrepeso o los cursos que vas ahora El online? sobrepeso está todavía ahora en mi sitio web, salomon-selam.org, Eso. y hay el seminario de sobrepeso. Y puedes aprovechar hasta el 31 de Perfecto. agosto, hay un descuento de 50%. Pero puedes ver eso durante 6 meses. Ah, Entonces, bueno. si quieres estudiar todo el sobrepeso, creo que el taller es grabado en Córdoba hace un año y medio. ¿Okay? Y entonces, y después voy a organizar el equipo en Argentina o otro lugar. Van a organizar quizás un taller específico, pero un taller terapéutico de sobrepeso. Es decir, debemos Ah, qué antes interesante. estudiar el taller y si quieres Específicos. trabajar sobre tu sobrepeso, vienes a este taller. Pero vamos a organizar eso. Perfecto. Cualquier cosa la gente se puede comunicar ahí en el Instagram, doctor Salomon Selam. Escriben ahí, las chicas le van a contestar, les van a dar Y toda hay toda la un información. número de Bueno, teléfono. buenísimo. Me Si encantó. quieres Sí. seguir las noticias de la psicosomática clínica y humanista, puedes inscribirte en este número y vas a recibir noticias de todos los seminarios en todo el mundo, sobre todo ibérico-latino, desde Miami, Los Ángeles hasta la Tierra de Fuego y España. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Excelente. Bueno, mandamos saludos a Sí. todos. No, ya faltan 2 minutos, vamos a saludar a la gente. Hubo como más de 280 personas, gente de México, de Chile, de Guatemala, de Miami, de España, de Perú, de todos lados, de Argentina, bueno, por todos Sí, lados. sí, he decidido también de Colombia, confiar la organización de la comunicación al equipo de Argentina. Y si quieres conocer noticias, es este número o Instagram de Dr. Salomón Selam. Y puedes ver todo el programa de los talleres en muy bien. cualquier parte del mundo ibérico latino. Muchas gracias. Una cosa son los... Bárbaro, muchas gracias. Te amo. Saludos. Gracias, Álvaro. Saludos a todos. Chao, chao. Suerte. Y cuídate, ¿eh? Cuídate. Nos Chao. vemos. Igualmente. Chao, chao.